Buenas noches, muchas bendiciones. Bienvenido al canal Elohim Shekinah. Damos gracias al Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Dios es bueno. Normalmente la transmisión es de 9 a 10 de la noche, pero ahorita por situaciones técnicas de siempre en el sistema, hubo un problema en el sistema, se dio hasta ahorita, pero damos igual gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque todo esto es posible porque Él quiere que sea posible. Damos gracias porque Él los ha protegido, ha cubierto, ha protegido a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros familiares, incluso hasta las personas que no lo quieren a uno. Hay que orar por ellos para que quizás nosotros provocamos ciertas enemistades o quizás son ellos los que se dejan influenciar por el enemigo, por Satanás. Entonces, de una forma u otra, no hay nadie inocente. Siempre, de una forma u otra, nosotros pecamos y quizás las personas no lo quieren porque nosotros somos los que andamos mal. Quizás los congregamos, quizás vamos a la iglesia, pero quizás nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, no son correctas. Entonces, hay veces nosotros pensamos y decimos, no, es que la palabra dice que no me van a querer, pero hay situaciones también que hay veces no lo quieren al cristiano, a los que los congregamos, porque quizás no somos o no andamos correctamente conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí donde vienen los problemas, ahí donde vienen los problemas. No sé por qué siempre hay una situación de esas que se da. Muchas bendiciones, muchos saludos, doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Él es fiel, su gran fidelidad permanece en nosotros. Del momento que estamos aquí, del momento que nos levantamos, del momento que podemos caminar, del momento que podemos ver nuestros familiares, el momento que podemos ver nuestros hijos, el momento que podemos salir del problema, de la dificultad, nos damos cuenta que el Señor está ahí y si nosotros hay veces no le pedimos, no oramos, no hacemos nada y Él siempre permanece con nosotros. Bienvenidos nuevamente al programa de Elohim Shekinah que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la noche, de aquí en hora de aquí del país y se transmite Discipulado Mateo 6:33 los miércoles, todos los miércoles. Muchas bendiciones. Hoy vamos a tocar un tema un poco fuerte, como aquí tratamos de hablar la palabra de Dios tal como está. Vamos a buscar un versículo que tenía pendiente, aquí lo vamos a buscar. Está en Deuteronomios 11, Deuteronomios 11. Muchos saludos al evangelista Irving Benjarano. Iba a estar con nosotros, pero tuvo un pequeño percance, entonces no pudo estar aquí. Muchas bendiciones, muchos saludos, siervo. El Señor los siga protegiendo, los siga cubriendo siempre. Gracias al Señor. Vamos a leer el versículo que se encuentra en Santiago 1:22. Santiago 1:22. Vamos a leer una versión, como ahora hay tantas versiones, pero vamos a leer la versión más leída siempre. Ahora hay varias versiones, no sé qué versión es, pero esta vamos a leer, que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, que dice la palabra de Leo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no también solamente oidores, engañando, oiga bien qué tremendo, engañados a vosotros mismos, engañados a vosotros mismos. Oiga, la palabra lo dice, en el capítulo 22 lo dice. Primero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados
engañados a vosotros mismos. La Biblia es clara y los afirma en este versículo, nos da tres pautas, tres situaciones, tres movimientos que nosotros debemos de tener como cristianos. Debemos de ser oidores de la palabra. Y segundo movimiento, y no tan solo oidores. Perdón, el primer movimiento es, pero ser hacedores de la palabra. El primer movimiento es ser hacedores de la palabra. Y el segundo es no solamente ser oidores. Y el tercero es engañándolos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas habemos que vamos a la iglesia, que decimos que tenemos una relación con Dios, pero solamente somos oidores de la palabra? Solamente oímos, no solamente oímos y no obedecemos la palabra, no venimos y la cumplimos en nuestras vidas. Miramos cómo se cumple la escritura, miramos cómo se cumple en los personajes que hay en la Biblia, cómo se cumplió la palabra en ellos, cómo se cumple quizá la palabra en el vecino, en la persona que me acompaña, o miramos en otras situaciones, pero menos miramos esa palabra que se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros simplemente somos oidores de la palabra. Al ser oidores de la palabra, tenemos grandes problemas con Dios. Tenemos dificultades con Dios. Porque la palabra es clara. Entonces, volvamos a leer el versículo, Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra, tenemos que tener una acción. Si yo voy a la iglesia y cumplo y trato de cumplir sus estatutos y sus mandamientos, entonces viene el Señor y se viene a manifestar en mi vida, sabiendo que yo soy pecador, sabiendo que yo soy carne, sabiendo que tengo muchas cosas que cambiar, pero su gran poder y su gran gracia es puesta en nosotros, porque nosotros somos hacedores de la palabra. Y al ser hacedores de la palabra, entonces venimos a tener una recompensa. Pero cuando dice la palabra que solamente somos oidores, ¿cuántas personas a veces vamos a la iglesia? Tenemos 30, 40 años de ir a la iglesia y simplemente somos oidores. Somos expertos en leer la Biblia, somos expertos en oración, quizás somos expertos en canto, somos expertos en alabanza, somos expertos en hablar en lengua, somos expertos en encontrar y leer versículos, pero perfectamente. Pero hay veces simplemente somos oidores de la palabra. Vamos y miramos a los mejores predicadores, decimos amén, pero realmente solo somos oidores. La cuestión y la diferencia es cuando usted sale de la iglesia, cuando usted va para su casa, o cuando usted está en su casa, o cuando usted va para su trabajo, allí donde somos hacedores de la palabra, cuando lo identificamos como hijo de Dios. Pero ¿cuántas personas los identificamos? Me voy a incluir, los identificamos como hijos de Dios, pero solamente cuando estamos en la iglesia, solamente cuando estamos platicando con el pastor, solamente cuando estamos platicando con el apóstol, solamente cuando estamos platicando con el profeta, solamente cuando estamos platicando con el evangelista, con el maestro, con el líder, o con alguien representante de estos ministerios. Platicamos con ellos como grandes cristianos, como grandes personas de bien, pero realmente no somos hacedores, sino simplemente oidores. Y ahí donde viene la otra parte de este versículo 22. Recuerde que está hasta el 25. Estamos leyendo el primer capítulo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Solo en este capítulo lo hemos detenido. Y está el tercer movimiento que dice que engañados a vosotros mismos. Nosotros mismos los engañamos. Cuando nosotros simplemente vamos a la iglesia y decimos, tengo 30 años de ir a la iglesia, tengo 20 años de diezmar, tengo 30 años de ofrendar, tengo 40 años de leer la Biblia, de cantar, de alabar, de predicar la palabra, de ver tantos milagros. Pero dijo Jesucristo, en aquellos días yo no los conozco.
Y me dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, pero lo hicieron porque Él es el merecedor de la gracia, la misericordia en nuestras vidas. Es su gran poder, su gran misericordia los rodea. No es, depende de nosotros. Nosotros a veces somos vasos de honra, vasos de deshonra. Pero Él, Dios, no se va a detener cuando tiene que bendecir a otra persona, cuando tiene que hablar la palabra a otra persona. Pero nosotros, ¿cómo quedamos? Simplemente vamos a ser instrumentos, pero no vamos a llegar a ser hijos de Dios, no vamos a poder ver el reino de Dios, porque simplemente nosotros somos oidores, pero no cumplimos la palabra de Dios, no obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, como anteriormente lo dije, simplemente vamos a ver cómo cumple el demás, cómo está el demás? Pero mi vida espiritual, mi vida personal, estamos perdidos. Entonces cuando nosotros miramos este movimiento, simplemente en un versículo miramos que nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo y por medio de la carta del apóstol Pablo, escribe a Santiago explicando 3 movimientos claros para poder dar fruto dignos de arrepentimiento. Dice la Biblia, dar frutos dignos de arrepentimiento. Nadie es perfecto y nadie es santo. Pero supuestamente cuando ya tenemos un cargo en la iglesia, cuando ya estamos en un ministerio, cuando ya los dicen pastor, cuando ya los dicen evangelista, cuando ya los dicen profeta, apóstol, debemos de dar o tener diferentes situaciones en nuestras vidas, que debe verse un cambio diferente. No simplemente vamos a la iglesia a oír, sino que tenemos que ser hacedores, cumplir la palabra. Nadie es perfecto, pero se tiene que ver poco a poco un cambio. Como un ejemplo, ¿cómo le puedo decir un ejemplo claro? Como cuando la persona es mal hablada, que dice malas palabras. Quizás al día menciona 100 palabras diario, 100 malas palabras diario. Quizás hace 1000 malas palabras diario. Pero Dios está transformando su vida por medio del Espíritu Santo si los dejamos ser transformados, si los dejamos ser moldeados. Y poco a poco va a ir dejando estas malas costumbres de decir malas palabras. Quizás primero va a llegar 999 malas palabras. Y después va a haber retroceso, 998, 997. Y después llega a 100. Y después va para atrás, solo llega a decir 100 palabras malas. Después 99, después 98, después 97. Y después cuando llega a 10, al día llega a decir solo 10 palabras malas. Y después solo dice 9. Después solo dice 8, después solo dice 7 y sucesivamente hasta llegar el momento de quizás solo decir una y llegar al momento de decir ninguna al día. Este es un cambio que no simplemente somos oidores, sino que también somos hacedores y no los estamos engañando. Pero si usted mira a una persona que en el mundo era homosexual, era LGTB, y cuando va a Cristo, cuando ella supuestamente es transformado, todavía tiene los mismos parados, los mismos modos de hablar, la misma situación de que se relaciona, y no hay un cambio en su vida. Porque hay cuando digo de pararse eso en la situación cuando la persona se ve, cuando un varón está de pie, cuando camina, y cuando un LGTB o un homosexual va caminando, es muy diferente el movimiento de su cuerpo, de sus manos, de su cara. Entonces no se necesita ser tan experto, simplemente se ve, se nota. Entonces tiene que haber un cambio, el modo de hablar, el modo de relacionarse, el modo de vestirse.
Pero si todavía lo ungen como pastor y todavía tiene estos movimientos, todavía tiene estas circunstancias, significa que simplemente son oidores. Pero si usted conoció al hermano que antes no era cristiano y lo vio con ciertas mañas y ahora que es pastor, ahora que es líder, ahora que es profeta, ahora que tiene 30 años de congregarse en la iglesia, todavía tiene esas mismas mañas, ¿qué significa? Significa que simplemente son oidores de la palabra, simplemente escuchan pero no la cumplen. No son hacedores. Y nos damos cuenta que la Biblia los aclara tal como está el panorama. Todavía yo he escuchado personas que quizás tienen años, tienen un pastor, son pastores de años, son evangelistas, profetas, apóstoles, y cometen unos errores que ya no son de personas nuevas. ¿Y qué dice? Caí. ¿Qué significa? Que todavía esa persona no había subido ese peldaño. Todavía estaba abajo. Estaba con un pie arriba y un pie abajo. Porque si alguien ya venció el adulterio, si alguien ya venció la fornicación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de ayuno y oración, y vuelve a recaer y a recaer en lo mismo, si una persona tiene situaciones de que le gusta andar enamorando a todo mundo y ya es cristiano, ya va a la iglesia, ya tiene cargos ministeriales y todavía sigue con estas situaciones, significa que no son hacedores de la palabra. Son personas burladoras, quererse burlar de Dios. Son personas engañadoras de sí mismos. Como lo dice el versículo 22 al final, que son personas engañadoras de sí mismos. Pero como vivimos en una sociedad, vivimos en una situación que creemos que la Biblia se ha cambiado, creemos que la Biblia se ha transformado y ahora usted puede pecar, ahora usted puede hacer estas situaciones y Dios lo tiene que ver normal, porque creemos nosotros que al mismo tiempo que vivimos este mundo, es el mismo tiempo de Él, el mismo tiempo del reino de Dios. ¿Usted cree que estos movimientos que hay en la tierra, en el cielo también se dan? ¿Usted cree que esta situación de los homosexuales, de la lesbiana, de todo esto, en el cielo también se están dando estos movimientos y allá también van a ser aceptados? La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que lo que es bueno y lo que es malo es malo. Entonces nosotros queremos acomodar la palabra para decirse, sí, me voy para el cielo. Vamos a leer el capítulo 23. Perdón, el versículo 23, Santiago capítulo 1, versículo 23, que dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se da y se va y se va, sí, y se va y luego olvida cómo era. Oiga bien lo que dice la Biblia. El 23 y el 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sabemos muchos que quizás nosotros los miramos el reflejo de nuestras vidas,
como un espejo espiritual. Y sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto. Sabemos que estas cosas que hacemos no es correcto. Sabemos que vestirse como mujer no es correcto. Sabemos que vestirse como hombre no es correcto. Sabemos que cuando vamos quizás al sanitario, a lugares donde nosotros hacemos nuestras necesidades, nos damos cuenta que somos varones, nos damos cuenta que somos, que en el caso de la mujer, que son mujeres. Y se miran su cuerpo y sabe que son hombres. Y se miran su cuerpo y sabe que son mujeres. Pero al final dicen, no, parezco esto. Así pasa con muchos cristianos, muchas personas que se congregan, los congregamos, que pecamos. Pero vamos a la iglesia y nos damos cuenta que pecamos, que hicimos un pecado. Pero ya después cuando salimos de la iglesia, los olvidamos. O cuando venimos de pecar, sabemos que vamos a la iglesia y quizás venimos de hacer algún pecado. Y cuando estamos en la iglesia los olvidamos de todo. Quizás ni le pedimos perdón a Dios, quizás ni pensamos de lo que hicimos. Y después cuando salimos de la iglesia ya volvemos otra vez a lo mismo. Así hay miles de personas. Si usted ha visto ahora unas situaciones que pasan en las redes sociales, de unas situaciones de que cuántas personas supuestamente ministros de Dios y ministras de Dios cometen cosas horribles. ¿Por qué? Estas personas simplemente son oidoras. Nadie es perfecto, pero hay una situación que conforme usted vaya subiendo, conforme usted vaya subiendo peldaños, los peldaños que ya superó, ya no puede volver atrás. Si usted superó el peldaño de la bebida, no me va a decir que ya cuando tiene 30 años de ser cristiano, a los 35 años volvió a caer en ese peldaño. ¿Qué significa? Y si usted andaba en adulterio y fornicación, no me va a decir después de congregarse, después de estar en la iglesia, después de ser un apóstol, un profeta, entre comillas, una persona servidora del Señor, y después de 30 años vuelve a pecar en lo mismo que ya había sido vencido. Porque todavía no lo hemos vencido. Nos engañamos a nosotros mismos como cuando dice la palabra que los miramos es un espejo y los miramos y nosotros los engañamos nosotros mismos y decimos yo me miro con esto, yo me miro con lo otro, pero realmente sabemos que es un engaño. Es un maquillaje, que los ponemos un maquillaje espiritual. Así como muchas personas se maquillan, se cubren el rostro, pero cuando se miran el rostro maquillado, ellos saben y se dan cuenta que ese rostro no es el de ellos, es otro rostro que miran. Y engañan a miles de personas. Así pasa también en lo espiritual. Así pasa también en lo espiritual. Muchas personas son engañadas por los rostros maquillados de muchos líderes, de muchos profetas, de muchos apóstoles, de muchos pastores, de muchos evangelistas, de muchos maestros. Se maquillan y tratan de confundir la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara y precisa, y empiezan a sacar nuevas versiones, empiezan a sacar nuevas ideas, y empiezan a poner versículos y a quitar. Esta situación se está dando, porque es algo bíblico que se te va a cumplir. Vivimos un momento de maquillaje. En la iglesia quizás miramos al hermano, lo reímos con él, le decimos Dios lo bendiga hermano, pero el corazón no está ahí. Su mente y su alegría no está ahí con el hermano, no está ahí con Dios. Quizás estamos orando, quizás estamos hablando en lengua, quizás estamos danzando, pero Jehová quizás dice, su corazón está lejos de mí. Quizás me adoran de labios. ¿Sabía eso? Que no todas las personas que hablan en lengua, no todas las personas que ayunan, verdaderamente lo están haciendo por Dios. La vez pasada le dije a un amigo mío, un pastor, que estuvimos platicando de estas situaciones, que hay cientos, miles de pastores, de evangelistas, de profetas, de apóstoles, de líderes, de personas que quizás nos congregamos, que verdaderamente
No vamos porque amamos a Dios. Vamos a la iglesia por muchas situaciones. Quizás porque el que dirán. Quizás por el tiempo, por la ofrenda, por el poder, por la autoridad. Si usted puede ver eso. Cuando alguien está cantando en el púlpito y un día lo castigan, ¿qué hace? Se descarría. Cuando un pastor está predicando y quizás unos 2, 3 días lo apartaron de la prédica, se descarría. Si usted mira a un líder que quizás es líder de una célula y lo apartan un tiempo, se descarría. Es raro, ma. Así hay cientos de situaciones naturales también como ciertos de matrimonios. Cuando hay dinero, todo está bien. Pero al faltar dinero se separan. Cuando hay pobreza, todo está bien. Al venir la economía, se separan. Un matrimonio debe durar con dinero, sin dinero, aunque se vaya para otro país, para otro lugar, debe de permanecer. Tenga hijo la esposa, no pueda tener hijo la esposa, no pueda tener hijo el esposo, no pueda quizás ciertas situaciones, debe de permanecer, porque el amor no se fundamenta en estas situaciones, se fundamenta en muchas cosas, pero menos en cosas materiales, en muchas cosas de sentimiento, de muchas cosas. La Biblia habla precisamente de estas situaciones de pareja. Hay varios versículos específicos sobre esta situación. Así pasa también en la parte espiritual. Quizás vemos un montón de que vamos a la iglesia, quizás pastores, maestros, líderes, evangelistas, van ahí, apóstoles, van a la iglesia, pero su corazón, su mente está lejos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos descubrir eso? Porque simplemente somos oidores, no hacedores. Porque usted puede conocer, le digo cómo se conoce el árbol, por los frutos. El árbol por los frutos se conoce. No se conoce por lo grande del árbol, no se conoce, no se conoce por las hojas, sino se conoce por los frutos. Dice la Biblia, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y sigamos leyendo el 24. El 25, versículo 25 de Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, haciendo hacedor, sino, oiga bien, no siendo olvidador, no siendo oidor olvidadizo, sino sino hacedor de la obra, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Eso dice el capítulo 25 de Santiago, capítulo 1, versículo 25, versículo 25 de Santiago, capítulo 1, versículo 25. La Biblia nos habla. Y el 25 nos afirma que tenemos que cumplir la palabra de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios y no siendo oidor olvidadizo. Mas el que mira atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia nos aclara las situaciones cuando nosotros tratamos de engañar a Dios
y los habla en el versículo 22 de Santiago, del capítulo 1, versículo 22 de Santiago, que dice que nosotros mismos los engañamos cuando no somos hacedores ni solamente oidores de la palabra de Dios. Y esto no vale ningún cargo ministerial que usted puede decir, no soy apóstol, yo soy pastor, yo soy líder, yo voy a la iglesia 30 años, 40 años, pero si simplemente usted es oidor, le cuento que si usted viene Cristo ahorita, o le viene la muerte a su vida y usted simplemente es oidor, o yo simplemente soy oidor, me voy a ir para el infierno, porque Dios quiere hacedores de la palabra, que cumplan la palabra, que obedezcan la palabra de Dios, para que vengan esas buenas aventuranzas. Y mucha gente piensa, cuando dice buenas aventuranzas, mucha gente piensa en la economía, mucha gente piensa en la riqueza, y no es así. Y el Señor lo sigue hablando. Tengo otros versículos bíblicos que están en Deuteronomio 11, Deuteronomios 11, capítulo 1. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y aguardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Jesús hizo un pacto con la humanidad, pero también puso reglas y normas y estatutos. Reglas y normas y estatutos. Pero nosotros a veces solo queremos la misericordia, hay veces nosotros solo queremos la fortuna, hay veces nosotros solo queremos el bien, pero también nuestro Señor, Padre Celestial, exige. Y dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días, dice la palabra de Dios. Todos los días. Y nuestro Señor Jesucristo los confirma en el Nuevo Testamento, que está en Juan 14. Lo vamos a buscar en Juan 14. Oiga, qué tremendo es. Estábamos leyendo el Viejo Testamento, que a veces nosotros pensamos, no, ese es el Viejo Testamento. Y el Nuevo es otro diferente, pero también nuestro Señor Jesucristo los afirma también que tenemos que seguir obedeciendo. Se encuentra en Juan 14. Juan 14. Vamos a ver, ¿dónde está? Juan, aquí está. Juan 14, Deuteronomio, lo perdí, Deuteronomio. Bueno, después Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, aquí lo voy a dejar. Bueno, vamos a leer ahorita Juan 14, 20. Vamos a ver, Juan, vamos a ver. Entonces, esto es real, pues. Esto es real. No nos vamos a ir al cielo así por así, solo porque ya me fui para el cielo, no. Se necesita otras situaciones que tenemos que hacer. Juan 14, 23. La palabra de Leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo habla, lo dice claro. Nosotros a veces decimos, yo amo a Dios,
yo amo a Jesús, pero no obedecemos la palabra. Y podemos tener años de congregarnos. Podemos ir a la iglesia, podemos saber toda la Biblia. Pero al no obedecer la palabra de Dios, estamos diciendo, no amo a Dios. No quiero a Dios. No me interesa. Pero a veces nosotros pensamos que porque ya somos quizás un ministro de Dios, pues quizás ya somos apóstol, quizás ya somos profeta, quizás ya somos pastor, quizás ya somos evangelista, quizás ya somos líder, quizás ya tenemos, ya vemos la Biblia en el Taná, ya vemos la Biblia en hebreo antiguo, hebreo moderno, ya fui a Israel, ya fui a viajar a todo el mundo, fui a predicar. ¿Pensamos nosotros que los vamos a salvar? Los salvamos cuando nosotros somos hacedores de la palabra, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo dice claro: si me amáis, obedeced mi palabra. Si no, vamos a leer el último versículo que está en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Oiga lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21. Vamos a buscar aquí en la Biblia Mateo 7:21. Dice Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo está hablando ahí. No soy yo, que a veces dicen las personas que es uno. No, Jesucristo lo está diciendo. Entonces esto es real. Podemos tener años de congregarlos. Es bien importante el discipulado, es bien importante los encuentros de Dios, el discipulado de Dios. Es bien importante congregarse, es bien importante estudiar la Biblia, leer la Biblia. Pero es más importante obedecerla, es más importante poner atención a la palabra, es más importante meditar la palabra. Antes de todo, eso es lo más importante. Porque dice la Biblia que no simplemente tenemos que ser oidores, sino hacedores. Porque si no, nosotros mismos los engañamos. Nosotros mismos lo estamos engañando, porque a Dios, ¿cómo lo vamos a engañar? Es imposible. Y si estamos en esta situación, cuando toquen la trompeta, no vamos a ser levantados. Cuando venga la muerte de nuestras vidas, no vamos a despertar en el cielo, sino vamos a despertar en el infierno, hirviendo sufrimiento para toda la eternidad. Y cuando toquen las trompetas, nos vamos a quedar aquí en esta tierra para sufrir y seguir sufriendo por causa de nuestros pecados, por causa de querer engañar a Dios. Si usted puede ver en la imagen, hay dos caminos. Solo existen dos lugares. Y quien toma la decisión somos nosotros. Si queremos ir al cielo o si queremos ir al infierno. Solo existen esos dos lugares. No existe más otro tercer lugar. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él es bueno y maravilloso. Muchas bendiciones, muchos saludos. Sigamos adelante, no desmayemos. Solo hay un lugar, solo hay un camino. Muchas bendiciones, muchos saludos. Amén, amén y amén.